Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Luis. Esta es una cápsula universitaria más a la cual les doy la más cordial de las bienvenidas, como siempre. En esta ocasión quiero abordar un tema de la manera más breve que sea posible, para efectos de poder darle continuidad a este tema de control social que estamos manejando. Este tema que, bueno, ha suscitado un poco de controversia, que parece una teoría conspiranoica, pero en realidad tiene más verdad de lo que creemos, y bueno, a grandes rasgos lo vamos a platicar. www.luis.mx, ya están por aquí. Luis.mx no es una página web, es la dirección de este canal, en donde si ustedes la teclean en su navegador los va a conducir a el home de este canal, de este mismo canal. No les va a abrir una página web, es este mismo canal, y ahí en el home van a encontrar ustedes, pues ahora sí que más de 500 temas a lo largo de más de 1000 cápsulas que ya se han subido. Yo estoy seguro que más de uno de esos temas, más de una de esas cápsulas va a ser del interés de ustedes. Revísenlo. Por lo pronto, sin mayor preámbulo, comencemos. Bueno, esta teoría, que bueno, de alguna manera por su evolución se ha convertido en un método, obedece su nombre a Joseph Overton. Es digamos que el creador o el iniciador de esta primera idea. Ha ido evolucionando, tiene sus puntos de vista, la antropología social, la psicología social, la ciencia política, etcétera. O sea, cada quien ha manejado una versión, porque la ha ido adaptando dependiendo del caso concreto, y ha ido tomando diferentes nombres, pero en esencia lo que tenemos es que esta primera teoría explica de alguna manera en su origen cómo un político tiene que acatar determinadas decisiones conforme a lo que decida la gente en general. Es decir, la decisión de la mayoría o de los ciudadanos a los que representa es la que se impone por encima de su propia ideología, ¿no? De sus propios principios. Entonces esta ventana lo que hace es hacer ese análisis. Sin embargo, obviamente con el paso del tiempo se ha ido modificando, va adquiriendo otros formatos, otros nombres, y bueno, ahora encontramos que es una metodología que se ha utilizado últimamente para efectos de poder convencer a muchas poblaciones sobre lo conveniente que es tomar alguna política, alguna decisión que pueda trascender, algo que se pueda convertir en ley, pero sobre todo que pueda ser aceptada por la sociedad, porque no es solamente un tema de convertirlo en ley, sino ver hasta qué punto puede ser aceptada una idea. Entonces, si concatenamos esta idea con las cápsulas anteriores, más o menos ya saben ustedes a qué me refiero. Hemos hablado aquí sobre estos temas de las obras públicas que se están haciendo en el país. Estamos hablando sobre estas decisiones que se están tomando, pues ahora sí que desde que les comencé a platicar sobre el Club Bilderberg o el informe Kissinger, que ahí están las cápsulas para quien guste revisarlas en este mismo canal. Entonces, a grandes rasgos, ya les he mencionado, este canal no es especializado, tratamos de ser coloquiales en la mayor medida posible. Lo que hace es analizar una idea que parece que no es aceptada por la sociedad, pero que de alguna manera es necesario irla implementando. Muchas veces, por ejemplo, es para el caso de poder intervenir en un país, ¿no? Ya sabemos que los países del centro tienen esa costumbre, sobre todo el gran hegemón, como se le llama en la academia, en el mundo académico, a Estados Unidos, ¿no? Entonces, tiene necesidad, o por ejemplo los temas poblacionales, ¿no? Cómo poder ir reduciendo la población, o cómo ir implementando ciertas medidas que, como yo les llamo, son medidas hormiga, porque se van metiendo por poquitos y poco a poco, y ahí tenemos pues el tema de la ideología de género, los diferentes feminismos, etcétera, temas que ya hemos hablado aquí. Entonces, pues bueno, para quien guste darle un recorrido a la lista de videos de este mismo canal, ahí se va a enterar a qué me estoy refiriendo. Entonces,
Esta metodología lo que hace es que una idea que no es aceptada va pasando por etapas. Una de esas, por ejemplo, tiene que ver con estas ideologías de género, ¿no? Entonces empieza a haber una situación en donde es impensable, hace muchos años era impensable que se le pudiera dar cierto margen de tratamiento o de incluso de aceptación por parte de la sociedad, porque se consideró hasta hace pocos años, lo hemos platicado aquí en este canal, hasta hace pocos años se consideró que ya no era una enfermedad la homosexualidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto para lograrse tuvo que llevar varias etapas. Una etapa que se conoce como la imposible, que es precisamente en donde tal idea no puede ser implementada o comentada porque es casi tabú. Sin embargo, se empieza esa idea a trabajar de manera social, se le empieza a pedir a las universidades que empiecen a analizar ese tema y a ver cuál es la posibilidad de que haya una aceptación. Se va avanzando en sus estudios, sus análisis, se habla con expertos, etcétera, y se ve de qué manera se puede manejar la información para efectos de que pueda ser aceptada socialmente. No necesariamente porque sea correcto o no sea correcto, simplemente porque la política pública así lo está necesitando, la política pública a nivel internacional o a nivel local, ¿no? Entonces, hay países que, por ejemplo, no han aceptado esta ideología de género porque son muy rigurosos con sus marcos legales internos y su religión y sus ideologías internas. Entonces, vemos en países de Medio Oriente que esto no es posible. Entonces, ahí no aplica este tema de la ventana. Sin embargo, en países occidentales más influidos por los países del centro, por el hegemón, entonces, bueno, ahí sí. Entonces, de una cosa que es imposible pasa a ser algo que es impensable, ¿no? Es decir, se empieza a estudiar, pero se comienza a considerar que es impensable que se pueda implementar. Sin embargo, se sigue trabajando, se sigue viendo la manera de encontrar los métodos para que eso pueda llegar a la gente y la gente pueda cuestionarse si efectivamente eso está bien o está mal, o si es necesario ser tolerante. En el caso de la ideología de género, estas ideologías de género, bueno, hay que trabajar de tal manera de que hay que cuestionar si realmente son malas, si es una enfermedad realmente o no, y si se está cometiendo una injusticia. Entonces se empieza a hacer los cuestionamientos y es de esa manera como lo van implementando. Entonces, ya de ser algo que es impensable, ya se convierte en algo que es probable, ¿no? Entonces, se empieza a revisar que sí existe la posibilidad de que la gente se sensibilice sobre el tema y entonces ya pasa a una segunda parte, a una segunda etapa que tiene ya que ver con la implementación en general, que tiene que ver con la difusión del tema para ver qué tanto está siendo aceptado, etcétera, y de ahí ya conforme se vaya viendo la aceptación, el cuestionamiento de que se tiene que hacer la gente y que, bueno, en realidad no hay un argumento válido, que es en donde más se están enfocando, que no haya un argumento verdaderamente válido como para descalificar casos como este. Hay muchos temas, pero este es un ejemplo al que me estoy refiriendo. Entonces, ya pasa a nivel político. Es decir, como ya hay una cierta aceptación, se puede politizar y de ahí se puede legislar, ¿no? Ya políticamente ya se maneja, los candidatos, los políticos, los funcionarios ya lo empiezan a manejar como algo que es necesario reconocer y entonces ya se va y se plasma en la ley para efectos de que se pueda reconocer y se le puedan dar o se le puedan reconocer derechos. Antes se le conocía como otorgar desde un punto de vista positivista, pero bueno, ahora en esta temática de derechos humanos pues es así. Entonces va pasando por etapas y es así como se va implementando. Entonces todo eso va por una ventana precisamente y es como se implementa. Aquí lo que yo quiero comentarles, aparte de haberlos comentado a muy grandes rasgos, es que es una forma precisamente de implementar diversas ideas. Ya lo han hecho con los feminismos, ya lo han hecho con el tema de las injusticias, de apoyar a los grupos vulnerables, incluso los derechos humanos. Así es como se han implementado. No llegan a países que son muy rigurosos en su manejo interno de sus políticas públicas, pero sí funcionan en otros países. Entonces, de esa manera es como se puede imponer y se puede tener cierto control social sobre la gente, porque aquí lo que importa es cómo se logra que el argumento no pueda ser contradicho.
Entonces, se hace una especie, bueno, en la teoría de la argumentación, en estos casos muchas veces se hace una pendiente, ¿no? La pendiente resbalosa, digámoslo, en donde puede ser posible que una falacia se pueda convertir en un argumento válido para efectos de poder implementar algo. Entonces se van haciendo cuestionamientos que desde un principio se sabe que es difícil que se puedan cuestionar, porque muchas veces cuando se hacen las encuestas, ustedes saben que como administrador conozco de encuestas, se puede hacer ciertos manejos para efectos de manipular las encuestas, y esto es aprovechando sesgos cognitivos, que con todo gusto en otras cápsulas más adelante, quien guste suscribirse, vamos a hablar de estos sesgos. Entonces, por ejemplo, un sesgo cognitivo del que se aprovechan es poner esta situación de este foco, ¿no? En donde en las encuestas ponen esta dicotomía en donde solamente se admite una respuesta binaria, un sí o un no, y entonces lo que hacen es manipular. Te ponen una pregunta que ya está planeada en un principio para que tú te cuestiones, y entonces la siguiente pregunta ya se sabe que va a estar influida por la primera. Entonces, si te hacen una pregunta determinada sobre si tú crees que es justo, por ejemplo, que todos seamos iguales ante la ley, tú vas a decir que sí. Entonces, la segunda pregunta sería, ¿tú crees que sería justo que los géneros diferentes al tuyo puedan tener derechos? Entonces, obviamente, tú ya vas a decir que sí. Pero ¿qué sucedería si la pregunta fuera al revés, ¿no? Que invirtiéramos las preguntas. Entonces estaríamos influyendo psicológicamente y tendríamos respuestas diferentes. Esto se aplica mucho en mercadotecnia, se aplica en este mal llamado marketing político. Ya les he dicho por qué está mal llamado el marketing político, pero bueno, ahí están las cápsulas para que le den un recorrido. Entonces, se utilizan todo este tipo de situaciones de sesgos cognitivos, y es como se puede ir poco a poco ir implementando ciertas ideas. ¿Por qué? Porque bueno, la mayoría de la población pues rara vez podría estudiar lógica, por ejemplo, ¿no? Esta lógica que estudiamos en la preparatoria, que estudiamos en algunas licenciaturas, cuando se estudia lógica y metodología, por ejemplo. Entonces, al no tener esta formación es fácil caer en falacias y es fácil aceptar muchas cosas. Los riesgos que tiene esto pues es que, bueno, yo obviamente respeto los derechos de todas las personas, eso se da por sentado, pero esto que les estoy explicando es para que ustedes puedan comprender cómo es que poco a poco se ha ido implementando estos pensamientos y estas ideologías de moda, ¿no? Que aunque tienen muchos años de lucha, lo que se está haciendo es tomar esas luchas que son legítimas y las están manipulando para efectos de lograr ciertas políticas públicas que convienen en los gobiernos, que obviamente no nos van a estar platicando. Entonces, a grandes rasgos, eso es lo que se hace. El riesgo, pues, es que empieza a haber problemas. Por ejemplo, ya ven ustedes lo de estos matrimonios poliamores. Bueno, pues obviamente, como no hay un argumento válido, en realidad, entonces lo que se hace es jugar con la lógica, jugar con las falacias, y entonces admitir que eso es posible. ¿Por qué? Porque no hay un argumento verdaderamente válido como para contradecir que sea posible estas parejas. Los riesgos son, por ejemplo, que pueda haber pedófilos, porque se puede ir trabajando que en el sentido de no manejarlo como sexualidad, sino como amor. Entonces puede haber ya relaciones de por sí. Hay esta reforma en Francia, hay esta reforma acá en México sobre estos matrimonios con menores de edad, ¿no? Con mayores de 15 años, pero ya son menores de edad considerados así. O por ejemplo, estos temas con los pederastas, estos temas por la zoofilia, ¿no? Que con el discurso del amor se puede convencer para que se legalice un contacto sexual con los animales, o en fin, hasta el canibalismo se podría legalizar. ¿Por qué? Porque podemos hablar de que, no sé, por ejemplo, en México se hacía el famoso pozole, ¿no? El pozol Cali, y bueno, pues obviamente se utilizaba carne humana. Entonces, bueno, es una cuestión cultural, es una cuestión que se puede revisar, etcétera, etcétera, y entonces va pasando por estas etapas de la ventana de Overton y podría llegar a un tema de legalización o por lo menos de debate, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones
son muy complicadas. Entonces, analizar la ventana de Overton no es nada más visualizarla desde el punto de vista de la ciencia política, de la teoría política, sino cómo se puede utilizar de otras maneras y cómo se puede analizar desde otras formas, ciencias, disciplinas de estudio, en donde podemos visualizar qué riesgos estamos corriendo hacia el futuro. Entonces, bueno, esta cápsula es un complemento de las anteriores y también es el inicio de otras que vienen más adelante. Entonces, para quien guste suscribirse, si quieren dejarme sus comentarios, con todo gusto, ahí están las redes sociales para quien quiera comentar o preguntarme o dejarme más temas para la discusión, el debate, el comentario. Pues bueno, ahí están los contactos. Por lo pronto, quiero agradecerles muchísimo por su muy amable tiempo y como siempre, estamos en contacto.